El mayor riesgo para tu patrimonio no es el que domina los titulares, no es el ascenso de China ni la próxima crisis tecnológica. El mayor riesgo es tu fe ciega en el imperio que ya ha comenzado su declive. He gestionado miles de millones de dólares durante más de 50 años. Vi el fin del sistema de Bretton Woods. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que son aniquilados no es su capacidad para predecir el próximo movimiento del mercado, es su capacidad para comprender el mapa en el que están jugando. Y la mayoría de vosotros estáis usando un mapa del siglo XX para navegar por el mundo del siglo XXI. La mayoría de la gente piensa que la inversión más importante es elegir la acción o el fondo correcto. La realidad es que la decisión más fundamental, la que determinará el destino de tu riqueza, es en qué país y en qué moneda decides anclar tu capital. Crees que estás diversificado porque tienes acciones de 50 empresas diferentes, pero si todas esas empresas operan bajo el mismo sistema económico, la misma moneda y la misma trayectoria de deuda, no estás diversificado. Estás haciendo una única y gigantesca apuesta. La economía mundial funciona como una máquina. Es compleja, pero no es misteriosa. Está impulsada por unas pocas fuerzas simples y atemporales, y la más poderosa de ellas es el ciclo de la deuda a largo plazo. Piensa en ello. Cuando un país es joven y productivo, pide prestado para invertir y crecer. La deuda es combustible. Pero con el tiempo, a medida que se convierte en un imperio rico y dominante, sus deudas crecen más rápido que sus ingresos. Para pagar esas deudas y para financiar sus ejércitos y su nivel de vida, empieza a hacer algo que parece una solución mágica: imprimir dinero. Lo vimos con el Imperio Romano diluyendo el contenido de plata en sus monedas. Lo vimos con el Imperio Español en el siglo XVII. Lo vimos con el Imperio Británico después de las 2 guerras mundiales. Y lo estamos viendo ahora. No se trata de ser antipatriota. Se trata de entender la física financiera. Los ciclos funcionan como engranajes que se mueven lentamente, casi imperceptibles en el día a día, pero con una fuerza imparable a lo largo de las décadas. Puedes tener la ilusión de la estabilidad imprimiendo dinero o la prosperidad real basada en la productividad, pero no puedes tener ambas a la vez. El universo no lo permite. Lo que he aprendido gestionando capital a través de múltiples crisis es que la historia rima. Los detalles cambian, los nombres de los imperios son diferentes, pero la mecánica subyacente es la misma. Un imperio en ascenso se caracteriza por la inversión en educación, infraestructuras y tecnología. Un imperio en declive se caracteriza por el conflicto interno, la polarización política y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Todo ello financiado con una montaña de deuda y dinero recién impreso. Tu trabajo como inversor no es adivinar el futuro, es entender el presente basándote en el pasado. Es construir una cartera que funcione como un sistema robusto, no como una apuesta frágil. Piensa en tu cartera como un barco. ¿Has construido una pequeña barca de remos diseñada para navegar en un lago tranquilo? ¿O has construido un buque capaz de soportar la tormenta perfecta en mar abierto? Porque las placas tectónicas del poder global ya se han movido y el océano se está volviendo más agitado. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de realismo y oportunidad. Entender estos principios es el primer paso para protegerte y prosperar en la nueva era que ya ha comenzado. Si quieres profundizar en cómo construir una cartera que no dependa del destino de un solo imperio, suscríbete para no perderte los próximos vídeos, donde desglosaremos la máquina con más detalle. Para entender cómo proteger tu patrimonio, primero debemos desmontar la máquina de la economía y observar sus engranajes más importantes. La mayoría de la gente se centra en los movimientos diarios del mercado, en los titulares, en las ganancias trimestrales de una empresa. La realidad es que están observando las manecillas de un reloj sin entender el mecanismo interno que las mueve. En mis 50 años de mercado, he aprendido que lo que impulsa todo, desde el precio de las acciones hasta el destino de las naciones, es el ciclo de la deuda a largo plazo. Es una fuerza tan poderosa y tan lenta que la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de su existencia. Funciona así. La economía tiene 2 ciclos principales. El primero es el ciclo económico a corto plazo, que dura entre 5 y 10 años y que todos conocemos. Es la alternancia entre recesión y expansión, controlada por los bancos centrales subiendo y bajando los tipos de interés. Es el oleaje de la superficie. Pero por debajo de ese oleaje hay una marea mucho más profunda y poderosa, el ciclo de la deuda a largo plazo.
que puede durar entre 50 a 100 años. Este ciclo comienza cuando un país tiene poca deuda y mucho potencial. El crédito es barato, la gente y las empresas piden prestado para invertir, la productividad aumenta y se genera una prosperidad que se siente real y duradera. Es la primavera de un imperio. Estados Unidos vivió esto de forma espectacular después de la Segunda Guerra Mundial. Con el sistema de Bretton Woods, el dólar se convirtió en el rey, respaldado por el oro. Pero con el tiempo, las deudas siempre crecen más rápido que los ingresos. Para financiar guerras, programas sociales y un nivel de vida creciente, se necesita más y más dinero. En 1971, Estados Unidos rompió el vínculo del dólar con el oro, esencialmente dándose a sí mismo y al mundo un talonario de cheques sin fondos. Este fue un punto de inflexión crítico en el ciclo. A partir de ahí, la única limitación para crear dinero y deuda era la voluntad de los políticos. Durante décadas, este sistema funcionó. Cada vez que había una crisis, como en 2000 o 2008, los bancos centrales podían bajar los tipos de interés para estimular la economía. Pero ahora, después de más de una década con los tipos de interés cerca de cero, esa herramienta se ha agotado. Cuando ya no puedes bajar más los tipos, solo te queda una opción: imprimir dinero a una escala masiva. Esto es exactamente lo que hemos visto desde la crisis de 2008 y de forma exponencial desde 2020. No se trata de una opinión política, es una descripción mecánica de los hechos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que son aniquilados es su capacidad para reconocer en qué fase del ciclo se encuentran. Estar en la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo es como estar en un coche que ha estado acelerando durante 70 años y cuyo pedal de freno ya no funciona. La gente objeta, pero el dólar siempre ha sido la moneda de reserva. Estados Unidos siempre se recupera. Confunden la resiliencia dentro de un paradigma con la duración del paradigma mismo. No se trata de que Estados Unidos vaya a colapsar mañana. Se trata de que las condiciones que permitieron su dominio absoluto durante 70 años han cambiado fundamentalmente. La física financiera es implacable. Puedes tener una moneda fuerte y disciplina fiscal, o puedes tener déficits masivos y dinero impreso, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Comprender este ciclo no es ser pesimista, es tener un mapa preciso del terreno que estás pisando. Una vez que entiendes la mecánica del ciclo de la deuda, los síntomas del declive de un imperio se vuelven dolorosamente claros, porque el patrón se ha repetido a lo largo de la historia con una regularidad asombrosa. He estudiado los últimos 500 años de historia económica, desde el auge y caída del Imperio español y el holandés, hasta el Imperio británico y ahora el americano. La secuencia es siempre la misma. Primero, el imperio dominante acumula deudas insostenibles y empieza a imprimir dinero para monetizarlas. Esto devalúa la moneda y erosiona el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Segundo, esta devaluación y la creciente desigualdad económica que genera conducen a un conflicto interno extremo. La polarización política se dispara, la sociedad se fractura entre ricos y pobres, entre izquierda y derecha, hasta un punto en que la colaboración para resolver problemas se vuelve imposible. Tercero, mientras el imperio dominante está consumido por sus problemas internos, un poder rival en ascenso, que ha invertido en educación, tecnología e infraestructuras y tiene un balance mucho más saneado, empieza a desafiar su hegemonía económica, tecnológica y militar. Lo vimos con Gran Bretaña y Estados Unidos a principios del siglo XX. Lo estamos viendo hoy. Estos tres factores, combinados, crean la tormenta perfecta. Y es en medio de esta tormenta donde la mayoría de los inversores cometen su error más fatal. Un error nacido de la psicología, no de la lógica. Ese error es la falta de una verdadera diversificación. La mayoría de la gente piensa que está diversificada porque tiene acciones de Apple, bonos del Tesoro americano y propiedades inmobiliarias en su país. La realidad es que están haciendo una única y gigantesca apuesta. Una apuesta a que la moneda, el sistema político y la economía de un solo país seguirán dominando el mundo para siempre. Eso no es diversificación, es concentración de riesgo. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que lo que te destruye no es lo que sabes, sino lo que das por sentado.
Y la suposición más peligrosa hoy en día es que el orden mundial de los últimos 70 años es permanente. La verdadera diversificación no es tener diferentes activos dentro del mismo sistema, es tener activos en diferentes sistemas. Significa poseer no solo acciones y bonos denominados en dólares o euros, sino también activos en otras monedas, en otras geografías, con ciclos de deuda diferentes, y fundamentalmente en activos que no son la deuda de nadie, como el oro. El oro ha funcionado como depósito de valor durante miles de años, a través de la caída de todos los imperios y de todas las monedas fiduciarias. No se trata de creer en el oro, es sobre desconfiar de la promesa de los políticos de no devaluar tu dinero. El inversor medio mira su cartera y ve una colección de empresas. Yo miro esa misma cartera y veo un conjunto de apuestas geográficas y monetarias. Si el 95% de tus activos dependen del bienestar del dólar y de la economía estadounidense, no eres un inversor global. Eres un especulador local con alcance global. La transición de un poder dominante a otro nunca es suave. Es un proceso que dura décadas y está lleno de volatilidad y conflicto. Tu trabajo no es predecir el día exacto en que cambiará el orden mundial. Tu trabajo es construir una cartera que sea robusta independientemente de quién esté en la cima. Es construir un sistema que no dependa de tus predicciones, sino que prospere en la incertidumbre. Entonces, ¿cómo se construye esta cartera para todas las estaciones? Esta máquina financiera capaz de navegar la transición entre imperios. La clave está en un principio que llamo el santo grial de la inversión. No se trata de encontrar las inversiones perfectas que siempre suben, porque no existen. Se trata de combinar diferentes tipos de activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo como un sistema de engranajes perfectamente equilibrado. La mayoría de los inversores construyen su cartera como si el sol siempre fuera a brillar. La llenan de acciones y otros activos que funcionan bien cuando la economía crece y la inflación es baja. Pero ¿qué pasa cuando llega el invierno económico? Cuando el crecimiento se desacelera o la inflación se dispara. Su cartera se congela y se rompe. El objetivo es construir una cartera que funcione razonablemente bien en los 4 posibles escenarios económicos: crecimiento más alto de lo esperado, crecimiento más bajo de lo esperado, inflación más alta de lo esperado e inflación más baja de lo esperado. Para lograr este equilibrio, necesitas una mezcla de activos no correlacionados. Esto significa que cuando un activo baja, es probable que otro suba, suavizando el rendimiento total y protegiendo tu capital. Una cartera equilibrada podría tener aproximadamente un 30% en acciones globales para capturar el crecimiento económico, un 55% en bonos de diferentes duraciones, tanto nominales como ligados a la inflación, para protegerte en periodos de desaceleración y deflación. Y, crucialmente, un 15% dividido entre oro y una cesta diversificada de materias primas, que son tu mejor seguro contra la sorpresa de una inflación alta, el escenario que más daña a las carteras tradicionales y que es más probable al final de un ciclo de deuda largo. Estos porcentajes no son dogmas, son principios. La idea es equilibrar los riesgos, no maximizar los rendimientos a corto plazo. Puedes tener rendimientos espectaculares o puedes tener seguridad y consistencia, pero rara vez puedes tener ambos. El universo no lo permite. En la crisis financiera de 2008, el mercado de acciones se desplomó más de un 50%. Una cartera como esta apenas habría sufrido una pequeña caída. En la década de estanflación de los años 70, cuando las acciones y los bonos sufrieron enormemente, el oro y las materias primas se dispararon, protegiendo el capital. No es magia. Es ingeniería financiera. Es reconocer tus propias limitaciones. La verdad es que ni yo ni nadie sabe con certeza qué escenario económico nos espera el año que viene. Construir este sistema es un acto de humildad. Es admitir que no puedes predecir el futuro y por lo tanto debes prepararte para cualquier futuro posible. Este enfoque te libera de la tiranía de los titulares y del estrés de intentar adivinar el próximo movimiento del mercado. En lugar de ser un jugador en una mesa de casino, te conviertes en el dueño del casino. No apuestas a un solo resultado, construyes un sistema que gana de forma consistente con el tiempo, independientemente de la suerte de los jugadores individuales. Este es el cambio mental más importante que puedes hacer. Deja de buscar la próxima gran acción y empieza a pensar como un ingeniero, construyendo una máquina robusta y atemporal para tu patrimonio.
Si este contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y suscríbase al canal. Ahora vamos a continuar. Hablemos de la implementación. Entender la teoría es una cosa, pero construir la máquina es otra. El primer y más crucial ajuste que debes hacer en tu cartera no es elegir una nueva acción tecnológica o un fondo de moda. Es rediseñar fundamentalmente tu exposición geográfica y monetaria. La mayoría de los inversores, incluso los que se consideran sofisticados, cometen un error fundamental: el sesgo de proximidad. Invierten la mayor parte de su capital en el país donde viven. Un inversor español tendrá la mayoría de sus activos en empresas del IBEX 35, bonos del Estado español y propiedades en España. Un estadounidense hará lo mismo con el S&P 500 y los bonos del Tesoro. Creen que están seguros porque invierten en lo que conocen. La realidad es que están haciendo la apuesta más arriesgada de todas, que su rincón del mundo estará a salvo de las grandes mareas de la historia. En mis 50 años gestionando miles de millones, he aprendido que la geografía es el destino de la riqueza. Lo que separa a los que sobreviven de los que son aniquilados es su capacidad para pensar más allá de sus fronteras. La estrategia es simple en su concepto, pero requiere disciplina para su ejecución. Diversificación geográfica y monetaria radical. No se trata simplemente de comprar un fondo global que invierte en multinacionales. Comprar acciones de McDonald's no es diversificación internacional. Es comprar una empresa estadounidense que opera en el extranjero, denominada en dólares y sujeta a la regulación y al ciclo de deuda de Estados Unidos. La verdadera diversificación implica poseer activos directamente en otras economías y, crucialmente, en otras monedas. ¿Cómo se implementa esto? Primero, para tu cartera de acciones, que podría ser un 30% del total como vimos en el principio del Santo Grial, debes asegurarte de que al menos la mitad de esa asignación esté fuera de tu bloque económico principal. Si vives en Europa, eso significa tener una exposición significativa a Estados Unidos, pero también a mercados emergentes en Asia y a economías desarrolladas y estables como Suiza o Singapur. Puedes lograr esto a través de ETFs de bajo coste que replican índices mundiales, como el MSCI World, o combinando ETFs regionales, por ejemplo, un 10% en un ETF del S&P 500, un 10% en un ETF europeo como el Stoxx 600 y un 10% en un ETF de mercados emergentes. Segundo, y esto es aún más importante, la diversificación de la moneda. La historia nos enseña que cuando un imperio declina, su moneda es una de las primeras víctimas. El Imperio Español lo experimentó con la devaluación de su real de A8. El Imperio Británico vio cómo la libra esterlina, que era la moneda de reserva mundial, perdió su trono frente al dólar. Imagina ser un inversor británico en 1945 con el 100% de tu patrimonio en libras. Aunque tus acciones hubieran ido bien, la devaluación de la moneda habría destruido gran parte de tu poder adquisitivo global. Para protegerte, necesitas tener una parte de tu patrimonio en monedas de países con balances sólidos, baja deuda y estabilidad política. El franco suizo es el ejemplo clásico. Puedes tener una parte de tus bonos o incluso de tu efectivo en estas monedas a través de fondos específicos o cuentas multidivisa. El objetivo no es especular con las divisas, sino asegurarse de que no todo tu barco se hunda si una moneda en particular tiene una fuga. El error que la mayoría comete es ver esto como algo antipatriótico. No se trata de apostar en contra de tu propio país, se trata de reconocer la realidad mecánica de los ciclos. Un ingeniero que diseña un puente no lo hace basándose en el patriotismo, lo hace basándose en las leyes de la física para que no se derrumbe. Tu cartera debe construirse con la misma objetividad. El beneficio psicológico de esta estrategia es inmenso. Te libera de la ansiedad de seguir las noticias políticas y económicas de tu país como si tu vida dependiera de ello. Tu bienestar financiero ya no está atado al destino de un solo grupo de políticos o a un solo banco central. Has construido un sistema global, un arca financiera que puede flotar sin importar qué diluvio local ocurra. Piensa en tu cartera como un sistema operativo. ¿Estás ejecutando un sistema cerrado y vulnerable a un único virus, o un sistema abierto y distribuido que puede aislar las amenazas y seguir funcionando? Esta es la primera y más importante actualización que debes hacer. La segunda estrategia fundamental aborda la parte más vulnerable de la máquina financiera moderna, su total dependencia de las promesas de papel. Las acciones son una promesa de ganancias futuras. Los bonos son una promesa de pago de una deuda. El dinero en tu cuenta bancaria es una promesa del banco.
Pero, ¿qué ocurre cuando la confianza en esas promesas se erosiona? Esto es exactamente lo que sucede en la fase final de un ciclo de deuda a largo plazo, cuando los gobiernos imprimen dinero masivamente para pagar sus deudas, devaluando inevitablemente el valor de todas esas promesas. Para protegerte, necesitas activos que no sean la promesa de nadie, activos reales y tangibles. Históricamente, los dos pilares de esta estrategia han sido el oro y las materias primas. La mayoría de los asesores financieros modernos desprecian el oro. Lo llaman una reliquia bárbara, un activo que no paga dividendos ni intereses. La realidad es que el oro es el único activo financiero que ha preservado el poder adquisitivo durante 5.000 años, a través de la caída de todos los imperios y de todas las monedas fiduciarias que el hombre ha creado. No se trata de amar el oro, se trata de desconfiar de la naturaleza humana cuando se le da el poder de una imprenta. ¿Por qué funciona? Porque el oro es el antidinero. Su oferta es limitada por la geología, no por los políticos. Cuando los bancos centrales crean billones de dólares, euros o yenes de la nada, no pueden crear más oro. Esta escasez intrínseca lo convierte en el ancla definitiva del valor en un mar de devaluación. Miremos la década de 1970. Después de que Nixon rompiera el vínculo del dólar con el oro en 1971, el mundo entró en una era de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación. Las carteras tradicionales de acciones y bonos fueron masacradas. El S&P 500, ajustado por la inflación, perdió más del 40% de su valor en esa década. Mientras tanto, el oro pasó de $35 la onza a más de 800. No salvó a los inversores, los hizo prosperar en medio del caos. Hoy nos encontramos en una situación estructuralmente similar. La implementación de esta estrategia es sencilla. Dentro de la cartera equilibrada, recomiendo una asignación de alrededor del 7,5% a oro. Puedes hacerlo a través de ETFs que replican el precio del oro, como el GLD, que ofrecen liquidez y facilidad. O si tu desconfianza en el sistema financiero es mayor, puedes poseer oro físico en forma de monedas o lingotes, eliminando el riesgo de contraparte. Puedes tener seguridad y conveniencia, pero no puedes tener ambas en su forma máxima. El universo no lo permite. El otro 7,5% debería ir a una cesta diversificada de materias primas. Esto incluye energía como el petróleo y el gas, metales industriales como el cobre y productos agrícolas. Las materias primas son la materia prima de la economía real y tienden a funcionar extremadamente bien cuando la inflación sorprende al alza, precisamente el entorno que destruye los bonos. ETFs de materias primas de amplio espectro son una forma eficiente de conseguir esta exposición. El error más común que cometen los inversores es la impaciencia. Mantienen oro o materias primas durante un par de años en los que las acciones suben y estos activos no hacen nada, y concluyen que no funcionan. Esto es como quitar el seguro de incendios de tu casa porque no se ha quemado en los últimos 2 años. No entienden la función de estas piezas en la máquina. Su propósito no es generar rendimientos espectaculares todo el tiempo. Su propósito es proporcionar una protección crítica y no correlacionada cuando las otras partes de la máquina fallan. El beneficio psicológico es la tranquilidad. Saber que una parte de tu patrimonio está fuera del sistema fiduciario, inmune a las decisiones de los bancos centrales y a las crisis bancarias, te da una solidez mental que no tiene precio. Te permite soportar la volatilidad en los mercados de acciones y bonos sin pánico, porque tu base es sólida. Construir una cartera es como construir un equipo. No quieres 11 delanteros estrella. Quieres delanteros, centrocampistas, defensas y un portero. El oro y las materias primas son tu defensa y tu portero. Puede que no marquen muchos goles, pero te salvarán el partido cuando llegue la tormenta. Hemos desmontado la máquina de la economía global. Hemos observado sus engranajes y hemos trazado un mapa del terreno que se extiende ante nosotros. Permíteme ahora ensamblar todas las piezas en un marco final, no solo para tu cartera, sino para tu mente. Porque la mejor estrategia del mundo es inútil, si el operador, si tú, no tienes la fortaleza psicológica para ejecutarla. En mis 50 años de mercado, he visto a más gente brillante arruinarse por errores emocionales que por análisis defectuosos. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a través de las décadas, de los que son barridos por la primera gran tormenta, no es su coeficiente intelectual, es su arquitectura mental. Resumamos el sistema que hemos construido. No es una colección de apuestas, es una máquina de ingeniería para la supervivencia financiera. Primero, reconocemos la realidad del ciclo de la deuda a largo plazo y el inevitable ascenso y caída de los imperios. Dejamos de usar el mapa del siglo XX. Segundo, construimos una cartera verdaderamente equilibrada.
el santo grial de la inversión, no para maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino para sobrevivir en todos los tiempos. Esto implica una asignación estratégica, aproximadamente un 30% en acciones globales diversificadas, un 55% en una mezcla de bonos de diferentes duraciones y tipos, y un 15% en activos duros como el oro y las materias primas. Tercero, aplicamos una diversificación geográfica y monetaria radical, asegurándonos de que nuestro destino no esté encadenado al de una sola economía o moneda. Pero este plan, por robusto que sea, se enfrentará a su mayor enemigo, tú. Tu propia mente está programada con sesgos que te llevarán a desmantelar esta máquina en el peor momento posible. He aquí los errores de comportamiento que debes grabar en tu mente para evitarlos a toda costa. El primero es el sesgo de proximidad y normalidad. Crees que lo que ha funcionado en los últimos 10 años seguirá funcionando en los próximos 10. Crees que tu país, tu moneda, tu mercado, son la excepción a las leyes de la historia. La mayoría piensa que la seguridad reside en lo familiar. La realidad es que la familiaridad genera complacencia y te ciega a los riesgos sistémicos. Debes luchar activamente contra esta tendencia, forzándote a invertir más allá de tus fronteras y de tu zona de confort. El segundo error es la impaciencia y la búsqueda de acción. La cartera que hemos diseñado es intencionadamente aburrida. No te dará la adrenalina de una acción tecnológica que se multiplica por 10. En años de bonanza, verás cómo tus vecinos que apostaron todo a una sola carta te superan. Sentirás la tentación de abandonar el sistema, de pensar que no funciona. Esto es como un agricultor que arranca sus semillas una semana después de plantarlas porque aún no ve el fruto. No se trata de la emoción de la siembra, se trata de la certeza de la cosecha. Tu objetivo no es ganar todos los sprints, es terminar el maratón. El tercer error es confundir la volatilidad con el riesgo. El precio de tus activos fluctuará. Habrá meses, incluso años, en los que tu cartera baje. El pánico te dirá que vendas. Pero la volatilidad es simplemente el ruido de la máquina. El riesgo real no es que el oro baje un 10% en un mes. El riesgo real es tener el 100% de tu patrimonio en una moneda que un gobierno está devaluando activamente para pagar sus deudas. Puedes tener la ilusión de la estabilidad en tu cuenta bancaria o el crecimiento real a largo plazo a través de la volatilidad, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Finalmente, el error más profundo es el ego, la necesidad de tener razón. Quieres predecir el próximo movimiento del mercado, ser el genio que lo vio venir. Esta necesidad te llevará a hacer grandes apuestas concentradas, pero el mercado es un maestro de la humildad. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la clave no es tener razón, es estar preparado para cuando te equivocas. La diversificación radical no es una admisión de ignorancia, es la máxima expresión de la sabiduría. Es la humildad hecha cartera. Superar estos sesgos requiere algo más que disciplina, requiere un cambio de identidad. Debes dejar de verte como un jugador que intenta ganar en el casino y empezar a verte como el ingeniero que diseña y mantiene una máquina robusta y atemporal. Tu trabajo no es reaccionar a los titulares, es adherirte a los principios, sin importar el ruido exterior. Llegados a este punto, la conversación debe trascender las finanzas para convertirse en una filosofía de vida. Porque el objetivo de construir esta máquina financiera no es simplemente acumular cifras en una pantalla. Si ese es tu único fin, te garantizo que vivirás una vida de ansiedad perpetua, encadenado a los caprichos del mercado. El propósito real de la riqueza es comprar algo que el dinero por sí solo no puede darte: la libertad. La libertad de la preocupación, la libertad para dedicar tu tiempo a lo que realmente importa, y la libertad para tomar decisiones basadas en tus principios, no en tus necesidades económicas. En mi libro Principios, hablo de que las dos cosas más importantes en la vida son el trabajo significativo y las relaciones significativas. Pero es casi imposible centrarse en ellas si estás constantemente preocupado por cómo pagar las facturas, o si tu jubilación se evaporará en la próxima crisis. La estructura financiera que hemos diseñado no es un fin en sí misma, es el cimiento sobre el que puedes construir esa vida. Es la base sólida que te permite mirar más allá del día a día y pensar en tu evolución y tu contribución. La mayoría de la gente vive en un estado de reactividad financiera. La realidad es que solo puedes ser verdaderamente proactivo en tu vida cuando has construido un sistema que cuida de tu futuro. Por lo tanto, el marco final no es solo una asignación de activos, es un conjunto de principios para pensar y vivir. Primero, el realismo radical.
Acepta el mundo como es, no como desearías que fuera. Esto significa entender la mecánica de los ciclos, la naturaleza humana y las duras realidades de la historia, sin edulcorarlas con optimismo ciego o patriotismo. Segundo, la humildad profunda. Reconoce los límites de tu propio conocimiento. No puedes predecir el futuro. Esta aceptación es la fuerza motriz detrás de la diversificación y la gestión de riesgos. Te protege de tu propio ego, que es tu mayor enemigo financiero. Tercero, el pensamiento sistémico. Aprende a ver el mundo no como una serie de eventos aislados, sino como una máquina gigante de causa y efecto. Entiende cómo tus decisiones, la política monetaria, los conflictos geopolíticos y la psicología de masas están todos interconectados. Esto te permite operar basándote en la lógica de la máquina, no en la emoción del momento. Cuarto, y quizás el más importante, la perspectiva atemporal. Cuando te sientas abrumado por la crisis del día, aleja el zoom. Estudia los últimos 500 años de historia, no los últimos 5 minutos de noticias. Verás que el patrón actual de conflicto, deuda y cambio de poder no es nuevo. Es un eco de ciclos que han ocurrido una y otra vez. Esta perspectiva te da una calma y una claridad que son inalcanzables para quienes solo miran el presente. Te permite ver la marea bajo las olas. Al final, este viaje para asegurar tu patrimonio es un viaje hacia el autoconocimiento. Te obliga a confrontar tu miedo, tu codicia, tu impaciencia y tu arrogancia. El mercado es un espejo implacable que te muestra quién eres realmente bajo presión. Gestionar tu capital de forma eficaz es en última instancia un ejercicio de autogestión. No se trata de dominar el mercado, se trata de dominarte a ti mismo. Así que te dejo con esta reflexión. La fe ciega en el imperio en declive no es solo un error de inversión, es un fracaso de la imaginación. Es la renuncia a tu responsabilidad de pensar por ti mismo y de prepararte para un futuro que será radicalmente diferente del pasado reciente. La información que te he compartido no es un secreto. Está escrita en las páginas de la historia para quien quiera leerla. La pregunta no es si el cambio llegará. La pregunta es si estarás preparado para él. El futuro es incierto, pero tu preparación no tiene por qué serlo. Deja de predecir la lluvia y empieza a construir el arca.